Parte 1. Diagnóstico. El día de hoy quiero hacerles un pequeño video con el fin de explicarles un poco la dinámica que vamos a tener a final de este primer módulo de gestión de residuos. Yo sé que algunos de ustedes no han tenido la experiencia completa de realizar planes de gestión de residuos, por lo que es importante repasar algunos conceptos que tal vez en los recursos no queden del todo claros. Voy a hacer un video utilizando la siguiente presentación con el fin de que ustedes les quede un poquito más claro en qué consiste la dinámica respectiva. Les comparto la siguiente pantalla donde vamos a trabajar el día de hoy lo que es referente a elaboración de planes de gestión integral de residuos sólidos, que es lo que nos compete para este módulo. Es importante arrancar con lo siguiente, entender que los planes de gestión, cualquier plan de gestión, esto lo vamos a ver mucho más a profundidad en el tercer módulo de lineamientos de PGI, pero podemos adelantarnos un poquito para que les quede un poco más sencillo la concepción de lo que es un plan de gestión, en este caso de residuos, ¿verdad? Porque todo sistema de gestión se basa en 5 etapas. La primera, que va a ser una etapa de diagnóstico, donde vamos a ver el estado inicial de nuestra organización. La segunda, la planificación, donde vamos a redactar nuestro plan de trabajo. Y posteriormente a esto llega la ejecución y el monitoreo, ¿verdad?, en línea, donde vamos a comenzar a aplicar el trabajo planificado anteriormente e ir monitoreando el avance respectivo de las actividades. Por último, anualmente se acostumbra en la gestión ambiental de forma general a hacer una evaluación de los procesos, qué tanto avanzamos, qué tanto alcanzamos, si pudimos lograr todos nuestros objetivos, si faltó algo de cumplir, si faltó, ¿verdad?, o hubo algún pendiente que quedó por ahí. Entonces, este ciclo, ¿verdad?, que lo que busca siempre es una mejora continua, porque ya cuando se hace la evaluación, volvemos a iniciar nuevamente con un diagnóstico con el fin de volver a planificar, volver a ejecutar, ir monitoreando, para en un año o dos volver a evaluar. Entonces, en esta dinámica es como se van a conformar siempre las estrategias de la gestión ambiental y en este caso puntual lo que es la gestión integral de residuos. Bien, acá tienen un ejemplo de lo que es la plantilla que está en el reglamento de gestión integral de residuos, con el fin de que veamos que la plantilla que ustedes tienen que utilizar en el trabajo a realizar esta semana. Entonces, si ustedes ven, arrancamos con la primera parte, con lo que es la primera parte de lo que es la gestión de residuos, que es el diagnóstico. ¿Y qué vamos a hacer en este proceso para hacer un diagnóstico? Bueno, vamos obviamente, a escoger una organización. Ahí es importante, ahí en el documento viene como encabezado, ¿verdad? Ustedes tienen que poner cuál organización van a trabajar, los datos importantes, ¿verdad? Los datos referenciales de esa organización, ojalá ubicación, cédula jurídica, razón social y demás, ¿verdad? Con el fin de que podamos ubicarnos a dónde, y eso obviamente me queda a mí también mucho más sencillo realizar porque sé qué tipo de organización estamos trabajando, si es una empresa, si es una institución, ¿verdad? Si es una oficina, si es una escuela, si es un proceso productivo. Eso es una forma también de ubicarnos en el proceso. Una vez que tengamos identificado esto, ¿verdad?, vamos a comenzar a preguntarnos qué tipo de residuos se generan en esa organización. ¿Qué tipo de residuos? Entonces podemos tener una gran variedad de residuos dependiendo de la actividad. Podemos hablar de residuos de papel, residuos peligrosos, residuos de chatarra. Generalmente la clasificación se hace
con la parte de tipos de materiales, ¿verdad? Lo más común, si son residuos orgánicos, de papel, de plástico, de metal, de vidrio, etc. Sin embargo, también pueden ustedes poner por ahí una clasificación adicional que puede ser los residuos peligrosos, como mencioné anteriormente, y los residuos de manejo especial. Si es el caso, si ustedes identifican. Lo importante es que ustedes en este momento logren identificar los tipos de residuos que se generan en su organización. Posteriormente, vamos a la fuente de los residuos. ¿A dónde se genera cada residuo? Por ejemplo, ustedes dicen que en su organización se genera papel, entonces ustedes se preguntan en qué parte de la empresa o de la organización se genera papel. ¿Qué sé yo? En el área administrativa, en la dirección, en el almacén, no sé si se genera plástico o residuos orgánicos en el área de comedor o en el área de la soda o en el área, no sé, ¿verdad? Ahí identificamos a dónde se generan esos residuos para poder llegar a identificar la fuente. Las cantidades, en este caso, va a ser muy difícil que ustedes logren calcularlas, porque las cantidades se deben promediar. Como ustedes no están yendo a su lugar de trabajo, va a ser muy difícil llegar a cuantificar eso. Por lo tanto, en este momento les voy a permitir que no pongan cantidades. Si tienen los datos, ya tienen elaboraciones anteriores, estimaciones anteriores, los pueden poner y serían magníficos. Si no, es algo que quedaría pendiente. Sí es importante entender de que si yo voy a hacer un plan ya específicamente aplicado, sí debo de cuantificar eso. Sí debo buscar la forma de preguntarme cuánto papel, cuánto materia orgánica, cuánto plástico, cuánto vidrio se genera en mi organización. Y ponerlo ahí porque estamos hablando de un diagnóstico. Y en la gestión ambiental se caracteriza por cuantificar todo. O sea, se tiene que cuantificar para ver, ¿verdad?, los avances. Posteriormente viene lo que son las condiciones de almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento es exactamente qué hacen ustedes con sus residuos dentro de la organización. Si los colocan en una canasta fuera del centro, si los separan en contenedores y los ponen en un área de un centro de transferencia o un pequeño centro de acopio, si lo revuelven todo y los ponen ahí guindando en el portón, si tienen un contenedor específico grande, donde todo ahí, o sea, es exactamente cómo almacenan temporalmente esos residuos que ustedes generan, ¿verdad? Es como la identificación. Y posteriormente vamos a hablar de las condiciones de transporte. Las condiciones de transporte es cómo esos residuos se van hacia el lugar final, hacia su disposición. Perdón. Puede ser de que ustedes sean los que vayan a dejar los residuos valorizables a un centro de acopio, entonces utilizan un vehículo institucional, o llega un vehículo, un camión municipal o el centro de acopio a recolectar los residuos valorizables. O si ustedes no hacen este producto todavía, ustedes dicen, yo todo se lo doy al camión recolector de la municipalidad, ¿verdad? Y todo se va ahí, entonces esa condición de transporte es, ¿verdad?, indicar. Y después, ¿a dónde van estos residuos? Si va a ser un relleno sanitario, ¿verdad? Si se lleva un material o a un botadero o a un vertedero a cielo abierto, o si se llevan a centros de acopio o a un centro de compostaje, eso ustedes tienen que averiguar, ¿verdad? Entonces ahí es donde se coloca. No tengan miedo de poner, ¿verdad?, datos un poco comprometedores, porque más bien la idea de esto es que sirva el diagnóstico para identificar este tipo de situaciones para mejorarlas, ¿verdad? Y después de esto, si llevan algún tipo de registro de los residuos, ¿ok? Les decía, generalmente en gestión ambiental siempre tenemos que llevar un control de todo. Entonces, lo ideal es que se lleve un registro de, ¿verdad?, mensual o semanal de cuánto papel, cuánto plástico, cuántos residuos no aprovechables se generan en una bitácora o en un documento electrónico o en una intranet o en una nube, no sé, hay miles de posibilidades para poder llevar un registro de este tipo y que ustedes, ¿verdad?,
puedan llegar a tener un registro de la generación de residuos. Si no lo tienen, simplemente indican que no tienen, ¿verdad?, este tipo de registros. Esto es importante que lo hagan para la mayor cantidad de residuos, o sea, que realmente logren identificar la mayor cantidad de residuos para que el diagnóstico quede lo más completo posible. ¿Ok? Eso va a depender de la organización que ustedes escojan, ¿verdad?, de donde vayan a trabajar. Esta es la forma en cómo se llena la primera tabla que ustedes tienen que presentar. La segunda, que es la situación del generador, ustedes van a encontrar ahí el cono, ¿verdad? El cono que van a determinar bueno, en un cuadro, ¿verdad? El cono puesto en un cuadro para que ustedes determinen. Y tienen otras dos columnas que es las debilidades y desafíos, ¿ok? Acá es importante hacerlo muy bien porque a partir de los desafíos es donde ustedes van a redactar su plan de gestión integral. A partir de los desafíos identificados, donde ustedes van a redactar su plan de gestión integral de residuos. Bien, para esto vamos a ver que en la primera fila tenemos el evitar, reducir y reutilizar. Prevención de la fuente, minimización y reutilización. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a identificar debilidades en su organización. Por ejemplo, mi organización compra excesivamente papel para los baños y se desperdicia mucho. Eso se puede evitar o se puede reducir, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una debilidad. Entonces, ¿cuál sería el desafío de esa debilidad? Sería reducir ¿verdad? O evitar el consumo excesivo de papel toalla, por ejemplo. En mi trabajo se genera gran cantidad de impresiones que terminan siendo desechadas. Y tras eso se desechan con el resto de los residuos y no se separan ni se reciben. Eso es una debilidad. ¿Qué desafío encontramos ahí? Ahí podemos encontrar varios desafíos. El primero, ¿verdad? Evitar las impresiones innecesarias, reducir el consumo de papel, separar los residuos correctamente, ¿verdad? Y ahí vamos a ir identificando por residuo y acciones que no están del todo acordes con la gestión integral de residuos. Entonces vamos a ir detectando estas debilidades y por cada debilidad que ustedes detecten va a ir un desafío. Vean que ahí tienen 4 filas. En cada una de esas pueden haber más de una debilidad, o sea, en evitar, reducir y reutilizar puede haber más de una debilidad. En valorizar puede haber más de una debilidad. Puede ser de que ustedes no valoricen o no se valoricen los residuos especiales, no se valoricen los residuos reciclables, no se valorice, ¿verdad?, algún tipo de residuos específico que ustedes podrían valorizar, baterías de carros, fluorescentes, toners, cosas así que podrían ser de valor y que no sean. Entonces ahí ustedes identifican por cada debilidad un desafío. Con el tratamiento de la misma manera y con la disposición final de la misma forma. Entonces, de esta forma vamos llenando este cuadro con el fin de identificar la mayor cantidad de desafíos, porque a partir de estos desafíos es donde encontraremos nuestro plan de gestión integral de residuos, nuestros puntos de trabajo. Es una manera sencilla de realizar esto que nos permite determinar hacia dónde tenemos que orientar nuestro trabajo, hacia dónde tenemos que orientar nuestro esfuerzo. ¿Bien? Parte 2. Planificación. Acá tenemos la plantilla que el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos nos ofrece y que está dividido en una primera columna que es el desafío. Veamos que entre más desafíos encontremos, tenemos que trabajar, ¿verdad?, un plan más grande. Obviamente es importante poder hacer esto. Objetivo, ¿verdad? Vamos a escribir un objetivo, vamos a escribir metas
indicadores de cumplimiento, actividades, recursos y responsables, ¿ok? Yo sé que para algunos de ustedes y para algunas de ustedes esto es un poco confuso, algunos lo están viendo hasta ahorita, por lo tanto vamos a darnos un chance para explicar punto por punto cada una de las columnas. Obviamente me voy a omitir la columna de desafío porque ustedes ya la conocen del video anterior. ¿Qué es un objetivo y cómo se redacta? Esa es la primera pregunta. Un objetivo primero se tiene que redactar en infinitivo y utilizar verbos amplios, no simples, que abarquen varias actividades, ¿ok? Ahí vienen algunos ejemplos bastante comunes que se utilizan en los planes de gestión, verbos como gestionar, desarrollar, implementar, reducir y disminuir. ¿Qué significa un verbo amplio? ¿Qué significa un verbo que no es simple? Hay verbos que implican una simple acción. Por ejemplo, si yo le digo a usted, barra un aula, es simplemente barrer. Lo más que usted puede hacer es coger la escoba y barrer. Sin embargo, yo le digo a usted, acondicione el aula para dar clases. Ese acondicionar implica, por ejemplo, barrer, limpiar, acomodar, organizar, instalar, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de actividades que me permiten a mí hacer un objetivo más amplio. Pasa, por ejemplo, con gestionar. Gestionar implicaría buscar ofertas, contactar, dialogar, enseñar, aplicar, etcétera, para poder llegar a realizar. Es un conjunto de actividades. Entonces, ocupamos utilizar verbos amplios en la redacción de los objetivos. El objetivo me va a decir a mí qué es lo que quiero alcanzar, ¿ok? Esa es la pregunta que respondo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Responde a la pregunta ¿qué se quiere? Entonces, si ustedes detectan, por ejemplo, de que se está desperdiciando mucho papel, ¿qué es lo que se quiere? Reducir la cantidad de papel que se desperdicia. Eso ya es un objetivo, ¿ok? Importante, y esto va a aplicar también para las metas. Los objetivos deben ser medibles. ¿Okay? Yo ocupo siempre hacer un objetivo que pueda medirse. ¿Por qué? Porque yo ocupo ir monitoreando el avance y ocupo evaluar eso. Entonces, yo siempre ocupo registrar datos, ¿verdad? Siempre ocupo estar registrando datos. Por lo tanto, hay verbos que son difíciles de medir. Por ejemplo, sensibilizar, concientizar. Son verbos que usted no puede medir cuán consciente o cuán sensible se vuelve una persona. Si usted puede decir, bueno, esa persona yo no sé si es sensible, pero recibió capacitación. Entonces, capacitar, por ejemplo, es un verbo medible en comparación a sensibilizar. Además de eso, deben ser realistas y alcanzables, ¿ok? Acá uno tiene que ver la capacidad de organización. Uno a veces cuando está trabajando en programas de gestión ambiental se vuelve bastante ambicioso porque usted quiere solucionar la situación ambiental de la organización. Pero muchas veces la organización no tiene o el recurso económico, o el recurso técnico, o el recurso humano para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces ustedes pueden decir, mira, es que yo quiero cambiar toda mi instalación eléctrica o quiero eliminar el 100% los residuos no aprovechables, para ponerlo en contexto, pero eso no es realista porque tal vez ustedes no tienen la capacidad financiera o técnica o humana para poder conseguir este objetivo. Entonces yo tengo que ser muy consciente de mi contexto y mi realidad, por eso se hace un diagnóstico previamente y comienzo a buscar objetivos realizables, realistas y alcanzables. ¿Por qué? Porque acuérdense que la gestión permite lo que se llama la mejora continua. Y la mejora continua implica ir avanzando poco a poco. Entonces, un año puedo avanzar un poquito, después otro poquito, después ahí, hasta lograr una meta mucho más ambiciosa en algún momento. Acá ustedes tienen un ejemplo de cómo se escribe un objetivo. Por ejemplo, les decía, ahí tienen que tener el verbo en infinitivo. Reducir es uno de los verbos en infinitivo. ¿Qué se quiere? Reducir ¿qué? El consumo de agua, por ejemplo. Y después viene todo un complemento que se responde a dónde, para quién, por qué medio. Por ejemplo, en este caso,
se responde ¿a dónde? En la sede de Caribe, por ejemplo. ¿Para qué? Para la reducción del impacto. ¿Por qué medio? Utilizando un centro de acopio. Entonces, ustedes pueden ir respondiendo para complementar esto, ¿verdad? La idea es que el verbo, el objetivo quede bien claro, específico de lo que se va, de lo que se quiere alcanzar, ¿ok? Entonces, acá tienen un ejemplo. Vean, otra cosa importante, vean que solo tiene uno, un verbo en infinitivo, no tiene dos. ¿Por qué? Porque ustedes dicen reducir el consumo de agua para reducir el impacto en el ambiente. Eso ya serían dos objetivos por acá. Uno, reducir el consumo de agua y otro, reducir el impacto sobre el ambiente. ¿Por qué? Porque ese verbo en infinitivo me indica que es otro objetivo. Entonces, siempre tienen que poner solo un objetivo en infinitivo. Bien, de esta manera les va a ser más sencillo redactar. Después de esto, tenemos lo que son las metas, que es la segunda columna que tienen que poner. Las metas igualmente se escriben en verbos infinitivos, a, el, ir, y también se escriben con verbos amplios que abarquen varias actividades. Ahí nuevamente les pongo algunos ejemplos. Gestionar, desarrollar, implementar, reducir, disminuir o elaborar, capacitar, etcétera, etcétera, son algunos de los objetivos comúnmente utilizados en los planes de gestión. Igualmente, que los objetivos, las metas responden a una pregunta. Responden a cuánto quiero y en qué tiempo lo quiero. ¿Ok? Entonces, acá debe ser muy importante cada vez que ustedes redacten una meta, siempre se pregunten si responden a esas dos preguntas. ¿Cuánto quiero y en qué tiempo? Igualmente que los objetivos deben ser medibles, realistas y alcanzables, como mencioné. Y acá tienen ustedes un ejemplo de cómo se redacta. Por ejemplo, mi objetivo era reducir el consumo de agua en la sede de Caribe. Resulta acontece que yo quiero reducir un 5% del consumo de agua en un año. ¿Por qué en un año? Generalmente, las metas en gestión ambiental se planifican anualmente. No está escrito en piedra. Pueden planificarse metas que se alcancen a menor tiempo o metas que se alcancen a más tiempo, ¿verdad? Sin embargo, por un asunto de que generalmente los planes de gestión ambiental responden a evaluaciones o los planes de gestión de residuos responden a evaluaciones anuales, se trabajan generalmente un año. Pero, por ejemplo, si ustedes son una organización que su permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud le da 5 años, ¿verdad? Se lo dan por 5 años o se lo dan por 2 años, ustedes pueden hacer un plan de manejo, un plan de gestión integral de residuos a ese plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acordémonos que este reglamento se aplica para cuando ustedes van a pedir permiso de funcionamiento. El Ministerio de Salud ya, aparte del formulario de la solicitud del permiso, exige además su plan de gestión integral de residuos. Entonces, si ustedes saben de que el Ministerio de Salud o son una organización que el permiso puede durar 5 años, pueden redactar metas a ese plazo, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad que también ustedes tienen. Bien, entonces acá tienen un ejemplo de cómo se redactaría una meta, ¿verdad? Y después vamos con la tercera columna, que es la columna de los indicadores. Acá generalmente los indicadores se vuelven un poco complejos de entender, porque son pero tan simples que se vuelven muy complejos de entender. Se los pongo así de simple. Un indicador es una unidad de medida para monitorear las metas. Ojo, nuevamente repito, una unidad de medida para monitorear las metas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me dicen en la meta anterior que quieren reducir 5% del consumo de agua, la pregunta es, ¿cómo yo voy a medir eso? ¿Cómo yo voy a medir ese consumo de agua? Entonces, ¿qué hago yo? Básicamente digo, bueno, yo ocupo medir
mis metros cúbicos mensuales, porque es el dato que me da la ASADA o la IA. Entonces yo ocupo ir registrando mis metros cúbicos mensuales para determinar dentro de un año si logré reducir ese consumo. ¿Ok? Pero obviamente anterior a eso tuve que haber, ¿verdad?, registrado mis metros cúbicos de agua mensuales del año anterior, que tengo a los recibos probablemente, para comparar y decir, mira, el año anterior gasté tanta agua en año, este año en un año gasté, ¿cuánto reduje? Si reduje, no reduje, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿verdad? Es importante, no se escriben más datos que la unidad de medida. O sea, en esa columna solo va unidad de medida, no se escribe ni 100, ni 50, ni 20, ni nada. Solamente qué unidad de medida va ustedes a utilizar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es exactamente la forma en que me indican de cómo yo voy a medir mi meta. Acá tienen ustedes algunos ejemplos, ¿verdad? Comunes, muy comunes para este tipo de metas. Por ejemplo, si ustedes ponen reducir consumo de agua, van a trabajar metros cúbicos por mes, metros cúbicos por persona. Bueno, aquí no tenemos en ninguna columna la parte de residuos, ¿verdad? Creo que eso lo metí, es de otra presentación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, reducir la generación de residuos no aprovechables, ustedes pueden poner ahí kilogramo por mes, o kilogramo por semana, o toneladas por año, por ejemplo. Si ustedes van a decir que van a aumentar la separación de residuos valorizables, igualmente, ¿cuál va a ser su indicador? Van a tener que pesarlos, entonces van a ser kilogramo por mes o kilogramo por semana, por ejemplo. Uno que sí les puede funcionar para su plan es el de realizar talleres o el de capacitar al personal, ¿verdad? Entonces, un indicador sería para capacitar al personal, personas capacitadas, cantidad de personas capacitadas, número de capacitaciones por año, número de talleres por año, número de personas participantes por taller. Y vean que ahí no estoy poniendo ninguna cifra, solamente la unidad, ¿ok? Por eso les digo, es muy simple, pero a veces se vuelve un poquito complejo entenderlo de lo simple que es. Bien, entonces tenemos por acá lo que son los indicadores. Posteriormente vienen lo que son las medidas. ¿Okay? Las medidas básicamente van a responder a cómo voy a alcanzar mi meta. Si mi meta fue ponerme reducir en el 5% del consumo de agua, voy a preguntarme cómo voy a hacer eso. Entonces yo tengo que poner una serie de actividades o de medidas para poder llegar a cumplir. Ahí sí puedo utilizar verbos simples, acciones sencillas, como por ejemplo yo puedo decir, bueno, para reducir el consumo de agua, yo voy a pegar stickers en los lavatorios, en los grifos. Voy a pasar materiales informativos. Voy a capacitar al personal. Voy a comprar materiales ahorrativos, no sé, ¿verdad? Entonces yo pregunto cómo y ahí voy poniendo una serie de medidas que voy a ir tomando para poder alcanzar mi meta. ¿Ok? Es importante redactar todas las metas que sean necesarias, perdón, todas las medidas que sean necesarias para alcanzar esa meta. ¿Ok? No se preocupen si les quedan 2, si son necesarias 2, nada más, perfecto. Si les quedan 10 medidas, si son necesarias 10 medidas, perfecto. Lo importante es que quede bien especificado cómo yo voy a alcanzar mi meta. Bien, vean que es bastante sencillo. Y después de esto, vamos a utilizar recursos responsables, ¿verdad? Que son las últimas 2 columnas. Acá los recursos pueden interpretarse de algunas maneras. Mucha gente lo interpreta como recurso, como aquello que yo ocupo para realizar mis medidas. Sin embargo, en gestión ambiental lo que se maneja por lo general es presupuesto.
¿verdad? ¿Cuánto me van a costar hacer esas medidas? Si yo tengo que comprar puntos ecológicos, si tengo que contratar algún personal, alguna capacitación, algún taller, si tengo que comprar algún material, ¿cuánto me cuesta la meta en sí para poder llegar a esto? Entonces, generalmente todo se pone en función de dinero. Habrán metas que no afectan el contenido presupuestario de ustedes. Por ejemplo, si ustedes son las personas capacitadas de dar para los talleres, ustedes pueden determinar tiempo y en la buena teoría ustedes no, ¿verdad?, ejecutan presupuesto. Sin embargo, si lo vemos a ojo clínico, eso sí puede traducirse también en dinero. ¿Por qué? Porque su tiempo que la empresa le está pagando para ejecutar esto tiene un valor. Y ese valor puede representarse en números, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, gana 11,000 pesos la hora, 5,000 pesos la hora, no sé, y ustedes dicen, bueno, yo voy a dar capacitaciones y voy a dar 5 capacitaciones de 1 hora, que en el año son 5 horas de capacitación para cubrir a todo el personal, multiplico el costo de mi hora de trabajo por 5 y me obtengo cuánto dinero le cuesta a la empresa esa capacitación. Formas de hacerlo. Y después de eso, vamos a asignar responsables. Los responsables es sumamente importante de asignar, porque si yo tengo claro quién es el responsable por cada actividad, por cada medida o por cada meta, dependiendo cómo ustedes lo quieran poner, me queda mucho más sencillo de monitorear, ir a pedir cuentas. Si la compañera de financiero es la que lleva las facturas de agua, es el ejemplo que estoy utilizando, yo voy a ponerla como responsable de registrar el consumo de agua anual. Entonces yo cada trimestre puedo decirle, mira compañera, ¿cómo estás? ¿Me puedes facilitar el consumo de agua hasta este momento para ver? Entonces yo ya puedo ir registrando e ir monitoreando el avance. Si la compañera me dice, no, mira, es que no lo he realizado, no he tenido tiempo, una larga, una corta, como muchas veces suele pasar, entonces yo ya tengo a quien, ¿verdad?, solicitarle que se ponga al día, o en caso de tener una jefatura, decirle, mira jefe, esta persona no me está colaborando con esto, es la responsable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es importante entender de que los planes de gestión, tanto de residuos como ambiental, siempre van a estar firmados y aprobados por las jefaturas mayores, por los mayores rangos. ¿Por qué? Porque generalmente van a implicar dineros, presupuestos y demás, por lo tanto ellos tienen que estar al tanto de lo que sucede. Así que, ¿verdad?, en la buena teoría son planes organizacionales o institucionales o empresariales que yo puedo, ¿verdad?, exigir de alguna u otra manera que se cumplan las cosas. Porque aquí hay presupuestos en juego, metas en juego, y demás. Por eso la asignación de responsables es muy importante. Bien, entonces a partir de esto puedo escribir mi plan de gestión integral de residuos. Entonces, por ejemplo, en mi primera columna digo reducir el consumo de agua en la sede Caribe. La meta, dijimos, iba a ser reducir el consumo, el 5% del consumo de agua en un año. El indicador le dijimos que iba a ser metros cúbicos por mes. Y las medidas les dije que iba a capacitar, que iba a dar talleres, a rotular los grifos, ¿verdad?, como medidas. Y de eso me voy a sacar un estimado de cuánto me cuesta y asigno responsables, que no todo recaiga sobre mí. Bien, entonces acá les dejo como una explicacioncita sobre cómo redactar esta parte del plan de gestión de residuos. Bien, por último tenemos, algunas cosas importantes que se me han olvidado, disculpen, que es importante señalar, y esto lo vamos a retomar en su momento cuando en el modo de lineamientos. Uno, un objetivo puede tener más de una meta, ¿ok? En este caso, un desafío puede tener más de un objetivo.
Aquí habla sobre aspectos ambientales significativos, que es un tema, un concepto que vamos a entender en el delineamientos, pero como aquí estamos hablando de desafíos, ¿verdad? Que pueden ser algo semejante. Un desafío puede tener más de un objetivo. Ustedes dicen, mira, es que mi desafío es mejorar la forma de calificación de la clasificación de residuos. A partir de eso puedo tener dos objetivos. Un objetivo de remodelar un área para la clasificación de los residuos y otro objetivo de capacitar al personal de la organización. En un desafío puedo tener más de uno. Bien. Un objetivo también puede tener más de una meta. Puedo ponerme metas con un objetivo. Una meta siempre tiene un indicador, pero puede tener más de un indicador. Puede tener 2 o 3 indicadores que me sirven para monitorear diferentes cosas. Una meta puede tener más de una medida, importante. Y una meta puede tener más de un responsable. Parte 3. Seguimiento. Tenemos un cuadro nuevamente con varias columnas donde tenemos actividad, línea base, meta, indicador, estado actual de la actividad y observaciones. Bien, aquí lo que vamos a darle enfoque principalmente es a esas actividades que vamos a realizar nosotros en cómo vamos a monitorear nuestras metas, nuestra forma de elaborar. Por ejemplo, si ustedes pusieron como meta capacitar al personal de la organización, su actividad podría ser, por ejemplo, elaborar registros en la capacitación, ¿verdad? O de capacitación. Cuantificar la cantidad de personas que van a participar de las capacitaciones. Entonces, esa actividad es la que se pone ahí. Igualmente se puede escribir con un verbo infinitivo, qué es lo que se va a monitorear, ¿verdad? Porque estamos enfocados en básicamente cómo vamos a monitorear nuestra evolución del programa. La línea base es el año donde ustedes van a definir, ¿verdad?, el comienzo. Por ejemplo, si ustedes van a arrancar este 2020, la línea base va a ser el 2020. O si ustedes van a arrancar en el próximo año, la línea base va a ser el 2021. Esto de la línea base es importante, ¿verdad? Porque me da el punto de origen. Ahora, si ustedes ya tienen adelantado algunas cosas, como ya ha pasado, ¿verdad? En organizaciones que ya han hecho avances, ahí vamos a lo que es el estado actual de la actividad. Ejemplo, ustedes pusieron como actividad monitorear la cantidad de residuos que se generan valorizables, ¿verdad? La cantidad de residuos valorizables que se generan, perdón. Eso para poder, ¿verdad?, para tener la actividad de monitoreo de la meta de separar los residuos, ¿verdad?, valorizables adecuadamente en el año tal. Entonces, la actividad de esa meta para monitorearlo va a seguir registrando la cantidad de residuos anuales. ¿Cuál va a ser el estado de la actualidad? Tal vez algunas organizaciones ya han elaborado registros, ¿verdad? Ya han elaborado, ya han iniciado un monitoreo de eso. Por lo tanto, ahí ponen, ¿verdad? Ahí pueden poner que el estado actual de la actividad está avanzado, ¿verdad? O ya se lleva registro de esto. Entonces, ya ahí ustedes pueden indicar de cómo esa actividad ya ha venido haciéndose. Y ahí en observaciones, ¿ok? Y ahí en observaciones van a indicar qué tan avanzado está. Ya se lleva un registro desde hace 2 años de la cantidad de residuos que mandamos al centro de apoyo. Entonces, ya eso me permite a mí identificar que ustedes ya tienen, o ustedes y también la organización le permite identificar aquellas cosas, aquellas acciones que ya han venido desarrollando y que pueden mantenerse o pueden mejorarse de alguna manera, porque también la forma de llevar registros puede mejorarse. Ok, nos devolvemos un par de columnas y vamos a la idea de las metas.
Inicialmente podríamos pensar que las metas en este caso van a corresponder a las metas que tenemos en el cuadro anterior. Sin embargo, acá podemos poner metas en función de la actividad. Ejemplo, si su actividad va a ser registrar a todas las personas que participan en la capacitación, podemos poner como meta, ¿verdad?, realizar el registro del 100% de las personas capacitadas en el año. Recordando, ¿verdad?, la estructura de las metas, que siempre deben responder al cuánto quiero y al en qué tiempo, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer metas en función de mi actividad. E igualmente los indicadores para esas metas. O sea, ¿cómo yo voy a medir? Eso sí puede coincidir probablemente con mis indicadores del cuadro anterior, del plan, donde obviamente si mi meta es capacitar y realizar un registro del 100% de las personas capacitadas, mi indicador va a ser cantidad de personas capacitadas por mes o por año, o número de capacitaciones realizadas por mes o por año. No sé, ustedes van a definir esos indicadores como les explicaba en el video anterior. Bien, entonces, una vez terminado esto, ya tenemos completo nuestro plan de gestión integral. Acá tengo un ejemplo, más que todo me interesa que vean cómo la parte de un plan. Por ejemplo, esto fue un trabajo de una egresada de este programa que me presentó un trabajo bastante bueno, bastante completo. Y bueno, ella identificó, por ejemplo, en su organización el desafío. Entonces tenemos por ahí la concientización y capacitación sobre la gestión integral de residuos, principalmente separación de una fuente y minimización de la generación. Entonces, ella fue ese desafío que detectó en el diagnóstico y bueno, a partir de eso redactó el siguiente objetivo: capacitar, verbo infinitivo. ¿Qué voy a capacitar? Al personal. ¿En qué? En el manejo integral de residuos, disminuyendo la generación y el impacto ambiental en la construcción. Entonces vean que es un objetivo completo, complementa, está muy claro, especifica exactamente a dónde va a trabajar, con quién va a trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Después de eso tenemos la meta, ¿ok? La meta en este caso dice capacitar al 100% involucrado en el manejo de los residuos. ¿Ok? En este caso, les falta indicar, ¿verdad?, el tiempo. ¿Para cuánto tiempo? Sin embargo, ahí dice el cuánto quiero, ¿verdad? Veamos que ahí podemos mejorar un poquitito esto. El indicador, por ejemplo, vean que ya pone cantidad de personas capacitadas. O sea, nada más pone una unidad de medida, ¿verdad? Igualmente puede poner otros como certificados, listas de asistencia, fotografías, cantidad total del personal. Entonces son otros indicadores. Entonces ahí donde entra, podemos decir que una meta puede tener más de un indicador. ¿Qué actividades va a hacer ella? Va a ser un taller de correcto manejo de residuos, separación y minimización de la generación. Vea que ella pone una sola actividad con el fin de hacer alcanzar su meta. Igualmente, esto pudo haberse desglosado un poco más. ¿Por qué? Porque podemos diseñar el taller, podemos planificar o cronogramar las actividades, podemos impartir el taller, podemos elaborar un registro, registrar la cantidad de participantes, ¿verdad? O sea, podemos detallar, si se quiere, más para todavía que quede más claro, mucho más claro, la meta que esta mi compañera propone. Después de eso, tenemos recursos del proyecto. Veamos que ella lo pone en función de recursos. Igualmente, esto se puede traducir en dinero, ¿verdad? Que es como lo que generalmente se plantea en la gestión ambiental. Por ejemplo, aquí el tiempo laboral para capacitar a los empleados. Recuerden de que si ustedes, por ejemplo, vamos a sacar a personal a capacitarse, ya sea una hora,
Si son 20 personas, esas 20 personas, ¿verdad? Son 20 horas de trabajo que la organización está invirtiendo, ¿verdad? Bueno, 21 con el capacitador, si es de la organización, para capacitar a esas personas, ¿verdad? Entonces eso se puede traducir en dinero. Recurso humano calificado que brinde las capacitaciones. Si la organización cuenta con personal, por ejemplo, ustedes que ya van a salir como trabajadores calificados, si ya ustedes son capaces, ¿verdad? Ya tienen la capacitación para elaborar un taller como estos, ustedes, su tiempo también vale, lo puede traducir en función de dinero, ¿verdad? En lo que cuesta la empresa. ¿Con qué fin esto? Eso no es para mercantilizar el trabajo, es para evidenciar, ¿verdad? El costo que tiene eso. Entonces, y si no, probablemente si no hay nadie capacitado en la empresa, habrá que contratar. Y aquí ya tenemos que pensar en una cotización, en sacar un presupuesto y demás para poder contratar a personas que se dedican a esto. ¿Verdad? Del espacio físico, las brochures informativos y demás, y dan los responsables. Por ejemplo, ella dice que los responsables son el profesional ambiental del área, el maestro de obra de ingeniería y la administración, ¿verdad? Entonces ella pone, generalmente aquí todavía podemos hacerlo mucho más personalizado. Podemos ponerle cara a esto. Es decir, el responsable ambiental es fulanito de tal. Sebastián Miranda va a ser el responsable de esto junto con el maestro de obras que se llama tal y junto con el administrador general de la organización que se llama tal, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos ponerlo hasta nombres para hacerlo más específico. Bien, y por último acá tenemos lo que ella realizó en su cuadro de línea base. Por ejemplo, ella dice que va a impartir el taller del correcto, ¿verdad? Esa es la actividad que va a hacer. Su meta va a ser el 100% de la población. Vean que ya tiene una línea base del 50%, quiere decir que ella ya ha venido trabajando, ¿verdad? Con el 50% del personal. Vean el indicador, cantidad de personas. Vean que el Estado dice que ya está en progreso y se están programando capacitaciones. Entonces ya ahí tenemos un cuadro completo. Por ejemplo, dice implementar el programa 5 Rs, ¿verdad? Es de 0, ya que la línea base es 0 en este caso, sin embargo podemos poner un año, si es 0 y se va a implementar este año, desde el 2020, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Reducir la generación de residuos en un 10% mensual. Ve que ella repitió la meta anterior, sin embargo podemos ponerla, ¿verdad? En función de esta actividad también. Cantidad de residuos generados, ¿verdad? Va a ser el indicador. Dice que ya se tiene el programa, ya se está iniciando el proceso de divulgación y las observaciones para la población se encuentran motivadas. Entonces veamos que ahí podemos ir llenando esto. ¿Con qué fin? Con que este cuadrito nos va a ayudar a nosotros a realizar este monitoreo. Bien. Entonces, bueno, chicos, chicas, espero que este video les ayude a elaborar su plan de gestión integral de residuos. Espero que esto sea una herramienta que les ayude a hacer un trabajo, ¿verdad?, bastante completo, con el fin de que puedan tener un panorama más claro a lo que se enfrentan cuando se les solicita un plan de gestión integral de residuos en una organización. Espero que el video les sea de mucha ayuda y que les haya gustado. Espero que estén bien y saludos. Nos vemos en una próxima.